¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente despertar en la oscuridad más absoluta, sin poder moverte, sin poder gritar, atrapada en lo que debería ser tu lugar de descanso final? Yo sí lo sé, porque lo viví en carne propia. Mi nombre es Catherine Elizabeth Thornwood, y fui enterrada viva. Pero esta no es solo una historia sobre una experiencia cercana a la muerte. Es la historia del jardinero que se negó rotundamente a dejar que me sepultaran, de las señales que todos los demás ignoraron por completo, y de la aterradora realidad de que a veces las personas en quienes más confiamos son las que cometen los errores más catastróficos. Lo que me sucedió podría pasarle a cualquiera, te lo juro, y cuando termines de escuchar mi historia completa, nunca volverás a ver la muerte de la misma manera. Déjame llevarte de regreso a ese día, el día en que morí, excepto que no morí realmente. Era 14 de septiembre, y la mañana comenzó como cualquier otra mañana en la finca Thornwood. Me desperté en mi cama con dosel, rodeada de sábanas de seda que costaban más que el automóvil de la mayoría de la gente, en una habitación que daba a los jardines que mi familia había mantenido durante 3 generaciones completas. Tenía 28 años, estaba sana, vibrante, planificando mi fiesta de compromiso para el mes siguiente. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: riqueza, belleza, un hombre que me adoraba con locura, y un futuro que se extendía ante mí como un camino dorado interminable. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarnos que nada está garantizado, que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, literalmente hablando. Esa mañana me sentí diferente, ¿sabes? Había una pesadez extraña en mi pecho, un hormigueo peculiar en mis dedos que atribuía a haber dormido en una posición incómoda durante la noche. Lo desestimé por completo. Era joven, estaba saludable, tenía un entrenador personal, una nutricionista de renombre y acceso a la mejor atención médica que el dinero pudiera comprar. ¿Qué podría salir mal? Bajé las escaleras para desayunar, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente, de una manera que jamás hubiera imaginado. Mi madre notó de inmediato que algo no andaba bien conmigo. Dijo que me veía pálida, que mis labios tenían un tinte azulado preocupante. Me reí de sus palabras. Le dije que estaba siendo dramática como siempre, que solo necesitaba mi café de la mañana, pero la verdad era que yo también lo sentía. Algo estaba terriblemente mal dentro de mí. Mi corazón latía aceleradamente, pero al mismo tiempo todo se sentía lento, como si me estuviera moviendo a través de miel espesa. La habitación comenzó a girar de manera vertiginosa, y recuerdo agarrarme del borde de la mesa del comedor con todas mis fuerzas, mis nudillos volviéndose completamente blancos. Mi madre gritó pidiendo ayuda con desesperación, y lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el rostro de mi padre, retorcido en pánico absoluto, mientras me atrapaba antes de que golpeara el suelo de mármol. Cuando volví en mí, estaba en mi cama, rodeada de médicos que hablaban en tonos urgentes. Nuestro médico de familia, el Dr. Harrison, un hombre que me había conocido desde que era una niña pequeña, estaba allí junto con 2 especialistas de la ciudad. Hablaban en tonos apagados, susurrados, usando palabras que no podía comprender del todo. Mi cuerpo se sentía extraño, desconectado, como si perteneciera a otra persona completamente. Intenté hablar, decirles que estaba despierta, que podía escucharlos, pero no salió nada de mi boca. Mis labios no se movían para nada. Mis ojos no se abrían por más que lo intentaba. Estaba atrapada dentro de mi propio cuerpo, una prisionera en carne y hueso que se negaba rotundamente a obedecerme. Podía escuchar absolutamente todo, cada palabra, cada susurro angustiado, cada sollozo desgarrador de mi madre en el rincón de la habitación. El Dr. Harrison estaba diciendo algo sobre mi corazón, sobre una condición no diagnosticada previamente, sobre cómo mis signos vitales estaban fallando uno tras otro. Quería gritar con todas mis fuerzas que todavía estaba aquí, que estaba escuchando cada palabra, que no estaba lista para irme, que tenía toda una vida por delante. Pero mi cuerpo me traicionó de la manera más cruel. La parálisis era completa, total y absolutamente aterradora. Pasaron horas, o quizás fueron días interminables. Ya no podía distinguirlo con claridad. El tiempo se volvió algo sin sentido en esa oscuridad sofocante que me envolvía. Los sentí examinándome, verificando mis signos vitales una y otra vez, y podía percibir su desesperación creciente con cada intento fallido. En algún momento que no puedo precisar exactamente,
Escuché al doctor Harrison pronunciar las palabras que sellarían mi destino de la manera más horrible. Lo siento muchísimo. No hay nada más que podamos hacer por ella. Se ha ido. ¿Irse? Yo no me había ido a ningún lado. Estaba justo aquí, gritando dentro de mi propia cabeza con una desesperación indescriptible, rogándoles que miraran con más atención, que revisaran nuevamente, que no se rindieran conmigo todavía. Pero no podían escucharme en absoluto. Nadie podía escuchar mis gritos silenciosos. El silencio que siguió a su pronunciamiento fue absolutamente ensordecedor, te lo juro. Los lamentos de mi madre cortaban el aire como cuchillos afilados, y sentí el peso de su dolor aplastándome como una fuerza física insoportable. Mi padre, siempre tan fuerte y compuesto en cualquier situación, se derrumbó por completo ante la noticia. Lo escuché sollozando sin control, suplicándole a Dios que me llevara a él en mi lugar, y todo lo que yo podía hacer era yacer allí, completamente indefensa, incapaz de consolarlos, incapaz de decirles la verdad terrible que vivía dentro de mí. Lo siguiente de lo que fui consciente fue movimiento alrededor de mi cuerpo inmóvil. Me estaban moviendo, preparándome para lo que vendría después en este proceso macabro. Sentí manos frías sobre mi piel desnuda, lavándome con cuidado, vistiéndome con lo que supuse era mi vestido de entierro. La sensación era surreal, horrorosa más allá de cualquier descripción que pudiera hacer. Imagínate estar completamente consciente mientras las personas preparan tu cadáver para el funeral. Imagina el terror absoluto de saber exactamente lo que viene después, lo que te espera. Iban a enterrarme viva. Iban a meterme en una caja de madera elegante y bajarme bajo tierra, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlos. Nada en absoluto. ¿Alguna vez has experimentado el verdadero miedo primordial? Ese tipo de terror que hace que tu sangre se congele y tu mente grite pidiendo escapar con desesperación. Ahí es donde yo estaba, atrapada en esa pesadilla viviente, sabiendo que a menos que sucediera algo absolutamente milagroso, pasaría mis últimos momentos conscientes a 6 pies bajo tierra, asfixiándome lentamente en la oscuridad absoluta y el forro de seda suave. Los preparativos del funeral ocurrieron a mi alrededor en un torbellino confuso de actividad constante. Podía escuchar a las personas yendo y viniendo por mi habitación, trayendo flores frescas del jardín, presentando sus respetos a mi familia destrozada. Podía oler las rosas, mi flor favorita desde niña, ahora el aroma penetrante de mi propio funeral prematuro. Los amigos venían a despedirse para siempre, tocando mi mano inmóvil, llorando sobre mi cuerpo que creían sin vida. Cada toque era una tortura indescriptible, porque podía sentirlo todo, absolutamente cada sensación. Podía sentir sus lágrimas calientes cayendo sobre mi piel fría. Podía sentir sus labios presionando contra mi frente en besos finales de despedida. Y no podía responder de ninguna manera. No podía apretar sus manos en respuesta. No podía hacerles saber que todavía estaba aquí adentro, todavía luchando con todas mis fuerzas, todavía esperando desesperadamente que alguien, cualquiera, se diera cuenta del terrible error que se estaba cometiendo delante de sus narices. El velorio fue sin duda la peor parte de toda esta experiencia horrible. Me habían colocado en un ataúd de caoba ornamentado, forrado con satén blanco, que se sentía asfixiantemente suave contra mi piel sensible. Podía escuchar el constante arrastre de pies de los visitantes, las condolencias susurradas entre sollozos, el llanto que parecía continuar eternamente sin parar nunca. Mi prometido James pasó horas y horas junto al ataúd abierto, inmóvil. Podía escucharlo hablándome como si pudiera oírlo, contándome sobre la vida que deberíamos haber tenido juntos, los hijos que nunca tendríamos, el futuro hermoso que nos fue robado cruelmente. Su voz estaba quebrada, ronca de tanto dolor, y destrozó algo profundo dentro de mi alma atrapada. Si hubiera podido llorar en ese momento, habría inundado ese ataúd completamente con mis lágrimas de desesperación, pero incluso ese alivio me fue negado por completo. Era consciente de absolutamente todo, pero incapaz de hacer cualquier cosa al respecto. Entre todos los visitantes que pasaron durante esos días interminables, hubo una persona cuya presencia se sintió completamente diferente a todas las demás. Thomas Bennett, nuestro jardinero de la finca familiar. Había trabajado para nuestra familia durante 15 años completos, desde que yo tenía apenas 13 años de edad. Thomas era un hombre tranquilo y reservado, de poco más de 50 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos bondadosos que se arrugaban cuando sonreía con genuina alegría.
Me había enseñado todo sobre las plantas cuando era más joven y curiosa, sobre cómo distinguir cuando algo estaba verdaderamente muerto versus simplemente dormido, esperando el momento adecuado. Me había mostrado con paciencia infinita que a veces las cosas que parecen sin vida simplemente están esperando, conservando energía valiosa, preparándose para florecer nuevamente cuando llegue la primavera. Cuando Thomas se acercó a mi ataúd durante el velorio, algo cambió en el ambiente de la habitación. No podía verlo con mis ojos cerrados, pero podía sentir una diferencia notable en su energía, en su presencia. No lloró como todos los demás visitantes. No ofreció platitudes vacías sobre el cielo o el descanso eterno. En lugar de eso, se quedó allí parado en completo silencio, durante lo que pareció una eternidad angustiosa. Entonces, sentí algo extraño y diferente. Su mano tocó la mía con firmeza, y a diferencia de todos los demás que habían pasado, no la retiró rápidamente después de un toque breve. La sostuvo con cuidado, y te juro por Dios que sentí sus dedos callosos presionando contra mi muñeca, buscando algo específico con determinación. Estaba revisando si había pulso. ¿Sospechaba algo que los demás no veían? La esperanza se encendió en mi pecho como una llama brillante, desesperada y dolorosa al mismo tiempo. Por favor, Thomas, por favor date cuenta de algo. Por favor ve lo que los médicos no pudieron ver con toda su educación y experiencia. Pero no dijo nada en voz alta en ese momento, y eventualmente se alejó del ataúd en silencio. La esperanza que había brillado con tanta intensidad comenzó a atenuarse nuevamente poco a poco. Tal vez lo había imaginado todo. Tal vez estaba tan desesperada por ser rescatada que estaba interpretando significados en gestos que no tenían ninguno en realidad. La noche anterior a mi entierro fue sin duda la noche más larga de toda mi vida hasta ese punto. La funeraria estaba en silencio, vacía excepto por mí y la oscuridad sofocante que me rodeaba. Estaba completamente sola con mis pensamientos aterradores, con mi terror creciente, con el conocimiento horrible de que cuando llegara la mañana siguiente cerrarían la tapa de este ataúd y nunca volvería a ver la luz del sol otra vez. Intenté absolutamente todo lo que se me ocurrió para moverme, para hacer algún sonido, para hacer cualquier cosa que pudiera alertar a alguien sobre mi condición real y verdadera. Enfoqué toda mi energía mental y espiritual en mis dedos, intentando moverlos aunque fuera 1 milímetro, intentando crear cualquier movimiento visible que pudiera ser detectado. Absolutamente nada sucedió. Mi cuerpo permaneció obstinadamente inmóvil, un hermoso cadáver que albergaba un alma que gritaba desesperada por escapar. Pensé profundamente en mi vida durante esas horas eternas de oscuridad, en todas las cosas que había dado completamente por sentado sin apreciarlas realmente. La sensación del sol cálido sobre mi rostro en las mañanas de verano, el sabor delicioso de mi café matutino preparado exactamente como me gustaba, el sonido reconfortante de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas de mi habitación, la risa contagiosa de mi madre que siempre llenaba toda la casa, los chistes terribles de mi padre que nos hacían reír a todos, los besos tiernos de James, que me hacían sentir amada y completa. Todo eso se estaba escapando de entre mis dedos invisibles, y yo era completamente impotente para aferrarme a cualquier parte de ello. La mañana llegó finalmente, anunciada por los sonidos inconfundibles de personas arribando a la funeraria, haciendo los preparativos finales antes del entierro definitivo. Escuché la voz frágil y quebrada de mi madre, preguntando con voz temblorosa si yo lucía en paz en mi descanso final. Alguien le aseguró con voz profesional que sí, que me veía como si simplemente estuviera durmiendo tranquilamente. Si tan solo supieran la verdad horrible, si tan solo pudieran escuchar los gritos ensordecedores dentro de mi cabeza atrapada. Cerraron la tapa del ataúd con un sonido definitivo que resonó en mi alma, y la oscuridad se volvió absolutamente completa e impenetrable. El poco de luz que había filtrado a través de mis párpados cerrados desapareció por completo ahora, reemplazada por una negrura absoluta y total. Los sonidos se volvieron amortiguados, distantes, como si vinieran de muy lejos. Sentí el ataúd siendo levantado con cuidado por múltiples personas, transportado con solemnidad, colocado en lo que supuse era el coche fúnebre que me llevaría a mi tumba. El viaje hasta el cementerio fue completamente surreal en todos los sentidos. Cada bache en el camino sacudía mi cuerpo ligeramente dentro del ataúd acolchado, un recordatorio constante de que todavía estaba de alguna manera presente en esta carne
que todos creían vacía y sin vida. Podía escuchar el sonido amortiguado del motor del vehículo, el ocasional claxon de otro automóvil que pasaba cerca. La vida normal continuaba su curso mientras la mía estaba terminando de la manera más horrible imaginable. Cuando llegamos finalmente al cementerio, sentí el ataúd siendo cargado nuevamente por los portadores del féretro. Podía escuchar el crujido distintivo de la grava bajo sus pies mientras caminaban, el susurro melancólico de las hojas mecidas por el viento suave. Era un día hermoso, me di cuenta con amargura. Podía sentir el calor reconfortante del sol penetrando a través de la madera pulida del ataúd. Un día precioso y perfecto para ser enterrada viva sin que nadie se diera cuenta. El sacerdote comenzó el servicio religioso con esa cadencia particular que el clero usa específicamente para los funerales. Lo había escuchado antes en otros servicios fúnebres a lo largo de mi vida, nunca imaginando ni por un segundo que yo sería el sujeto de tal ceremonia prematura. Habló extensamente sobre mi vida, sobre mi bondad hacia los demás, mi generosidad con los menos afortunados, mi futuro brillante que fue cortado de manera tan trágica y repentina. Cada palabra pronunciada se sentía como un clavo literal en mi ataúd, sellando mi destino horrible. Mi madre sollozaba abiertamente ahora sin ningún control, apoyada físicamente por mi padre que intentaba ser fuerte para ella, a pesar de su propio dolor devastador. Podía escuchar la voz de James quebrándose emocionalmente mientras leía un elogio fúnebre que había escrito especialmente para mí. Las palabras eran absolutamente hermosas, poéticas, llenas de amor profundo y pérdida desgarradora. También eran prematuras y terriblemente innecesarias, pero él no sabía eso en absoluto. Ninguno de ellos lo sabía. El servicio continuó su curso inevitable. Se dijeron oraciones antiguas, se cantaron himnos religiosos con voces quebradas por la emoción. Y entonces llegó finalmente el momento que había estado temiendo con cada fibra de mi ser atrapado. Sentí el ataúd siendo levantado cuidadosamente una vez más, posicionado sobre lo que sabía perfectamente era mi tumba recién excavada. Esto era todo. Esto estaba realmente sucediendo, sin que pudiera hacer nada para impedirlo. En cuestión de momentos me bajarían definitivamente bajo tierra, me cubrirían completamente con toneladas de tierra húmeda, y me dejarían allí para sufrir una muerte más horrible de lo que cualquier persona debería tener que soportar jamás. El mecanismo comenzó a bajar el ataúd lentamente hacia la profundidad de la tumba, y me sentí descendiendo inexorablemente hacia las entrañas de la tierra. Este era el final absoluto de mi historia. No quedaba esperanza alguna, ninguna posibilidad de rescate, ningún milagro viniendo a salvarme en el último momento posible. Iba a entrar bajo tierra, y moriría allí eventualmente, sola y absolutamente aterrorizada, enterrada viva debido a un error médico imperdonable que nadie había detectado a tiempo. Y entonces todo se detuvo abruptamente. El ataúd se sacudió violentamente hasta detenerse a mitad del descenso, y escuché gritos confusos y alterados que cortaban el aire solemne. Voces enojadas y desconcertadas se elevaron por encima de la quietud respetuosa del funeral que se estaba llevando a cabo. ¿Qué demonios estaba sucediendo allá afuera? ¿Por qué habían detenido todo de repente? Alguien estaba gritando furiosamente sobre profanación del momento sagrado, sobre falta de respeto hacia los muertos, sobre llamar inmediatamente a seguridad para sacar al perturbador. Pero había otra voz completamente diferente, insistente y urgente, cortando a través de todas las protestas indignadas con determinación férrea. Era Thomas. Dios mío, era Thomas. Thomas el jardinero, ese hombre tranquilo y reservado que había verificado discretamente mi pulso durante el velorio, estaba causando una escena absolutamente escandalosa en mi entierro, sin importarle las consecuencias. «Detengan esto ahora mismo», gritaba con toda la fuerza de sus pulmones, su voz normalmente suave elevada en una desesperación palpable. «Ella no está muerta de verdad. Les estoy diciendo que está viva todavía». La multitud reunida estalló en un caos absoluto de voces encontradas. Algunas personas estaban furiosas por la interrupción, llamándola irrespetuosa e incluso demente. Otras sonaban confundidas y desconcertadas, preguntándose en voz alta qué quería decir exactamente, cómo podía posiblemente saber algo que los médicos profesionales no sabían. La voz autoritaria de mi padre se elevó por encima de todas las demás, exigiendo una explicación inmediata y coherente. «Thomas, ¿de qué diablos estás hablando?», preguntó mi padre con voz tensa. «Los médicos certificaron su muerte oficialmente.
¿Qué podrías haber visto tú, que ellos no vieron con toda su experiencia y equipamiento? Señor Thornwood, por favor, se lo suplico de rodillas si es necesario. Thomas suplicó con voz quebrada, y podía escuchar la desesperación cruda en cada palabra que pronunciaba. He estado rodeado de muerte toda mi vida completa. Plantas, animales. Sé perfectamente la diferencia entre muerto y dormido, entre lo que se fue para siempre y lo que simplemente está esperando. Ayer durante el velorio, le revisé el pulso discretamente. Estaba allí, señor, débil, apenas perceptible para cualquiera que no estuviera prestando mucha atención, pero definitivamente estaba allí latiendo. Y hay otras señales que he notado también. Su piel no tiene el color correcto para alguien que ha estado muerta durante 2 días completos. No hay rigor mortis presente. No hay lividez en los patrones esperados para un cadáver. Por favor, no estoy loco. No estoy intentando causar problemas ni hacer daño a nadie. Simplemente no puedo quedarme aquí parado y dejar que la entierren viva sin hacer algo al respecto. El silencio que siguió a sus palabras fue absolutamente profundo y pesado. Podía casi sentir físicamente el peso del shock de todos, su incertidumbre creciente. Entonces la voz clínica y desdeñosa del Dr. Harrison intervino cortante. Thomas, aprecio genuinamente tu preocupación por Catherine, pero te aseguro completamente que revisé exhaustivamente. Catherine no tiene pulso detectable, no tiene respiración, no tiene actividad cerebral de ningún tipo. Se ha ido definitivamente. A veces el dolor intenso puede hacernos ver cosas que no están realmente allí, hacernos aferrarnos a esperanzas que son imposibilidades médicas. Entonces abran el ataúd inmediatamente y demuéstrenme que estoy equivocado, Thomas respondió desafiante, su voz rompiéndose con emoción contenida. Si estoy equivocado completamente, me disculparé profundamente con la familia. Me iré de aquí para siempre. Nunca volveré a trabajar en esta ciudad otra vez. Pero si existe aunque sea la más mínima posibilidad de que tenga razón, ¿pueden vivir ustedes con la conciencia tranquila, sabiendo que la enterraron viva? ¿Puede cualquiera de ustedes cargar con eso el resto de sus vidas? La pregunta colgó en el aire como un desafío imposible de ignorar. Podía escuchar a las personas murmurando entre ellas, debatiendo acaloradamente. Algunos pensaban que Thomas había perdido completamente la cordura debido al dolor. Otros parecían mucho menos seguros de lo que creían saber. El momento se extendió dolorosamente, agonizante en su tensión insoportable. Entonces la voz pequeña y desesperada de mi madre atravesó todo el ruido. Ábranlo, por favor. Necesito saberlo con certeza. Necesito estar absolutamente segura antes de dejarla ir para siempre. Hubo resistencia vocal, argumentos sobre dignidad del difunto y cierre emocional para la familia, pero mi madre fue absolutamente insistente en su demanda. Thomas había plantado una semilla de duda que simplemente no podía dejar crecer sin verificar. Tenía que saber la verdad definitiva. Escuché los mecanismos mecánicos engranándose nuevamente. Sentí el ataúd siendo elevado de vuelta hacia la superficie. Hubo el sonido metálico de los seguros siendo deshechos uno por uno, y entonces la luz inundó mi pequeño mundo oscuro cuando la tapa fue finalmente levantada. No podía ver nada todavía. Mis ojos aún se negaban obstinadamente a abrirse, pero podía sentirla. Esa luz cálida, sentir su calor reconfortante sobre mi rostro pálido. La multitud jadeó colectivamente con shock absoluto. Miren su piel con atención, dijo Thomas urgentemente, su voz temblando. Miren el color que tiene. Miren su pecho con cuidado. Observen si hay algún movimiento, no importa cuán leve sea. El Dr. Harrison estaba allí cerca. Podía escucharlo muy cerca de mí, probablemente examinándome nuevamente con escepticismo. No veo absolutamente nada, dijo, pero había considerablemente menos certeza en su voz ahora que antes. Esperen un momento. Otra persona intervino. Otro médico quizás presente en el funeral. ¿Es eso? ¿Su pecho acaba de moverse ligeramente? Probablemente es solo asentamiento del cuerpo. El Dr. Harrison argumentó defensivamente, pero sonaba mucho menos seguro ahora de sus afirmaciones. No. Ahí está otra vez claramente. La otra voz insistió con creciente excitación. Es superficial, increíblemente superficial, y casi imperceptible. Pero eso es definitivamente respiración. Dios mío, Thomas tiene toda la razón. Está respirando realmente. La explosión de actividad frenética que siguió fue absolutamente caótica y abrumadora. De repente había manos profesionales por todas partes sobre mi cuerpo, personas verificando signos vitales con urgencia,
gritando, pidiendo equipo médico de emergencia, llamando a gritos por una ambulancia inmediata. Mi madre estaba llorando sin control, pero estas eran lágrimas completamente diferentes ahora, lágrimas de esperanza desesperada en lugar de dolor por pérdida definitiva. Alguien estaba colocando una máscara de oxígeno sobre mi cara con cuidado, y sentí la corriente maravillosa de oxígeno puro inundando mis pulmones hambrientos de aire. Fue la sensación más hermosa y gloriosa que jamás había experimentado en toda mi vida. Lentamente, agonizantemente, despacio pero definitivamente progresando, comencé a sentir que las cosas estaban cambiando dentro de mi cuerpo paralizado. La parálisis absoluta que me había aprisionado comenzó a aflojarse, solo fraccionalmente al principio. Mi dedo se movió involuntariamente. Fue el movimiento más pequeño imaginable, apenas visible para cualquier observador, pero para mí se sintió exactamente como mover una montaña entera. Tenía control nuevamente, aunque fuera solo un poquito. ¿Vieron eso claramente? Su dedo se movió. Alguien exclamó con emoción contenida. Todos estaban observando ahora con atención absoluta. Estas personas que habían estado a punto de enterrarme viva minutos antes, observando ansiosamente cualquier señal de vida en mi cuerpo. Enfoqué toda mi energía restante en ese dedo que había respondido. Logré moverlo nuevamente con más deliberación esta vez. Luego otro dedo respondió también. Entonces, con lo que se sintió como un esfuerzo sobrehumano monumental, logré hacer que mis párpados temblaran ligeramente. Catherine, ¿puedes escucharme claramente? La voz de mi madre, tan cerca ahora de mi rostro, llena de esperanza desesperada que casi dolía físicamente. Si puedes escucharme realmente, intenta mover tus dedos otra vez, por favor. Lo hice con toda mi voluntad. Los moví deliberadamente, y el sollozo de alegría pura que escapó de los labios de mi madre fue el sonido más hermoso y perfecto que jamás había escuchado en mi vida entera. Mi padre estaba allí también muy cerca. Podía escucharlo orando fervientemente, agradeciendo a Dios con voz espesa de emoción, su compostura habitual completamente destrozada. La ambulancia llegó rápidamente con sirenas aullando, y me estaban cargando cuidadosamente sobre una camilla acolchada, todavía mayormente paralizada pero definitiva, e innegablemente viva contra todo pronóstico. Mientras me llevaban rodando hacia la ambulancia, escuché la voz de Thomas una última vez, tranquila y profundamente aliviada. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios que confié en mis instintos cuando todos dudaban. El hospital se convirtió en mi hogar temporal durante las siguientes 3 semanas largas y difíciles. El diagnóstico definitivo, cuando finalmente llegó después de innumerables pruebas, explicaba absolutamente todo y nada al mismo tiempo de manera frustrante. Había sufrido de una condición médica llamada catalepsia, un trastorno neurológico extremadamente raro, que puede crear un estado de animación suspendida tan profundo y convincente que incluso profesionales médicos entrenados pueden confundirlo fácilmente con la muerte real. Es increíblemente poco común, afectando quizás a una persona entre 1 millón, y puede ser desencadenada por estrés extremo o ciertas condiciones subyacentes no diagnosticadas previamente. En mi caso particular, fue causada por un trastorno autoinmune no diagnosticado que había estado construyéndose lentamente en mi sistema durante meses, o quizás años, esperando pacientemente el desencadenante correcto para manifestarse catastróficamente de esta manera horrible. Los médicos especialistas me explicaron pacientemente que durante un episodio cataléptico severo, las funciones metabólicas del cuerpo se ralentizan a un grado tan extraordinario y antinatural que los latidos del corazón y la respiración se vuelven prácticamente indetectables, incluso con equipamiento médico sofisticado. Se establece rigidez muscular extrema. La persona afectada se vuelve completamente no receptiva a cualquier tipo de estímulo externo, y por todas las pruebas médicas convencionales disponibles, parecen absolutamente muertas, sin lugar a dudas. A lo largo de toda la historia documentada de la medicina, la literatura está llena de casos aterradores de personas siendo enterradas vivas debido a catalepsia no detectada, personas que despertaron dentro de sus ataúdes sellados y murieron muertes horribles arañando desesperadamente las tapas, sus gritos desesperados jamás escuchados bajo 6 pies de tierra compactada. Yo había estado a escasos minutos de unirme a sus filas trágicas. La neuróloga que me trató durante mi recuperación, la doctora Sarah Chen,
Estaba absolutamente fascinada por mi caso desde un punto de vista puramente médico y científico, aunque fue apropiadamente empática con el trauma psicológico que había soportado. Me explicó detalladamente que lo que me salvó fue la duración relativamente corta de mi episodio cataléptico y el ambiente rico en oxígeno del ataúd, que irónicamente estaba diseñado para ser hermético pero no estaba perfectamente sellado en la práctica. Si hubiera sido enterrada completamente, si Thomas no hubiera intervenido valientemente cuando lo hizo, habría muerto asfixiada en cuestión de horas, o potencialmente algo peor todavía. Podría haber emergido del estado cataléptico mientras estaba enterrada bajo tierra, solo para morir de asfixia mientras estaba completamente consciente y dolorosamente consciente de mi situación imposible de escape. El pensamiento todavía me da pesadillas recurrentes hasta el día de hoy. A medida que la sensación regresaba gradualmente a mi cuerpo durante esos primeros días críticos en el hospital, la experiencia fue simultáneamente maravillosa y absolutamente agonizante en partes iguales. Imagínate no poder sentir absolutamente nada durante días, y luego de repente sentir todo de una vez con intensidad abrumadora. Cada terminación nerviosa en mi cuerpo parecía hipersensible a cualquier estímulo. El roce áspero de las sábanas del hospital se sentía como papel de lija contra mi piel. Las luces fluorescentes del techo eran absolutamente cegadoras, incluso a través de mis párpados cerrados. Los sonidos ambientales del hospital, máquinas pitando constantemente, personas conversando en los pasillos, pasos apresurados de enfermeras, eran completamente abrumadores para mis sentidos recién despertados. Pero estaba viva, gloriosamente viva. Estaba respirando por mi cuenta sin asistencia mecánica. Podía mover mis ojos deliberadamente, luego mis dedos uno por uno, luego mis manos completas. Cada pequeña victoria en mi recuperación fue celebrada efusivamente por mi familia devastada y el equipo médico dedicado. Mi madre nunca abandonó mi lado durante esos primeros días críticos, sosteniendo mi mano constantemente, hablándome sin parar, como si tuviera miedo de que si dejaba de hacerlo, yo pudiera escurrirme y alejarme nuevamente hacia ese estado horrible. Mi padre intentaba ser fuerte y estoico como siempre, pero lo sorprendí llorando más de una vez cuando pensaba que yo estaba durmiendo y no podía verlo. James estaba allí también constantemente, devoto y amoroso como siempre, pero podía ver claramente el trauma reflejado en sus ojos cada vez que me miraba. Él me había llorado, me había dicho adiós para siempre. Había comenzado dolorosamente a imaginar un futuro completo sin mí a su lado. Ahora tenía que reajustarse a una realidad donde yo estaba de regreso, donde teníamos un futuro juntos nuevamente, pero donde el espectro aterrador de la muerte había estado tan cerca que había dejado su marca indeleble en ambos para siempre. La persona que más deseaba ver con todo mi corazón era Thomas, sin ninguna duda. El jardinero humilde que había salvado mi vida literalmente, que había confiado en sus instintos desarrollados a lo largo de décadas, por encima de títulos médicos impresionantes y certificaciones oficiales, que había sido lo suficientemente valiente como para causar una escena escandalosa en un funeral, para enfrentar el ridículo público y la ira justificada, todo porque creía firmemente que yo merecía una oportunidad de vivir. Me lo trajeron a visitar en mi cuarto día en el hospital, cuando finalmente podía hablar de nuevo, aunque mi voz era ronca y extremadamente débil por el desuso prolongado. Se paró incómodo en la entrada de la habitación, sus manos curtidas por años de trabajo retorciendo nerviosamente su gorra desgastada. «Thomas», logré decir con esfuerzo, y sus ojos amables se llenaron inmediatamente de lágrimas contenidas. «Salvaste mi vida cuando nadie más lo hizo. Yo solo. No podía dejar que la enterraran, señorita Catherine», dijo con voz ahogada por la emoción que intentaba controlar. «He visto suficiente muerte en mi vida para saber exactamente cómo se ve. Y usted no se veía así para nada. Se veía como las rosas en pleno invierno, dormidas pero definitivamente no muertas, solo esperando las condiciones correctas para despertar nuevamente». Le pregunté más tarde, cuando tuve más fuerza recuperada, qué lo había hecho estar tan absolutamente seguro, tan seguro como para arriesgar su reputación construida durante años, su trabajo estable, la ira justificada de mi familia y de todos en ese funeral solemne. Me contó que fue una combinación de muchas cosas observadas cuidadosamente. El color de mi piel, que estaba pálida, pero definitivamente no del gris ceroso característico de la muerte real. La ausencia de verdadero rigor mortis establecido,
el calor tenue que había detectado cuando sostuvo mi mano durante el velorio. Pero principalmente, dijo con humildad, fue algo que no podía explicar completamente con palabras, una intuición construida a partir de décadas trabajando con cosas vivientes, de comprender la diferencia sutil pero crucial entre muerte y dormancia en la naturaleza. He visto plantas que absolutamente todos pensaban que estaban muertas volver a la vida gloriosamente, me explicó con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. He visto animales que parecían completamente fallecidos de repente tomar una respiración. La naturaleza me ha enseñado a lo largo de los años que la muerte no siempre es lo que aparenta ser, que a veces lo que parece un final definitivo es simplemente una pausa temporal. Y cuando la miré a usted tendida en ese ataúd, algo profundo dentro de mí me dijo que usted estaba en pausa, no terminada para siempre. No podría haber vivido conmigo mismo si no intentaba al menos hacer que todos vieran lo que yo veía. Su humildad era absolutamente asombrosa y conmovedora. Había salvado mi vida literalmente. Me había arrancado físicamente de mi tumba abierta, y actuaba como si simplemente hubiera hecho lo que cualquier persona decente habría hecho en su posición. Pero ambos sabíamos perfectamente que eso no era verdad en absoluto. La mayoría de las personas habrían diferido a los médicos profesionales, a los expertos con credenciales impresionantes, al pronunciamiento oficial de muerte certificado. La mayoría de las personas no habrían tenido el coraje de causar una escena pública, de insistir en ser escuchadas cuando todos querían silenciarlas, de pelear por alguien que parecía estar más allá de cualquier ayuda posible. Thomas era extraordinario en el mejor sentido de la palabra, y pasaría absolutamente el resto de mi vida agradecida por su regalo extraordinario de observación cuidadosa y coraje personal. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia eventualmente, por supuesto que lo hicieron. Heredera enterrada viva, salvada por jardinero humilde, se convirtió en titulares sensacionalistas alrededor del mundo entero. Nos convertimos en una sensación mediática, una historia de milagro moderno que todos querían consumir. Reporteros acamparon afuera del hospital incesantemente, queriendo entrevistas exclusivas, queriendo detalles morbosos, queriendo convertir mi trauma horrible en entretenimiento para las masas. Mi familia, con mi bendición y aprobación completa, emitió una declaración breve, confirmando los hechos básicos y pidiendo privacidad mientras yo me recuperaba física y emocionalmente. Pero la atención fue absolutamente implacable y asfixiante. Todos querían un pedazo de la historia, querían sensacionalizar el horror que había soportado para sus propios beneficios. Lo que no entendían, lo que no podían entender a menos que lo hubieran vivido personalmente en carne propia, era el impacto psicológico profundo de la experiencia completa. Había estado consciente durante mi propio funeral. Había escuchado a mis seres queridos despedirse de mí para siempre. Me había sentido siendo bajada hacia mi tumba definitiva. Había vivido la peor pesadilla de absolutamente cualquier persona, y mientras mi cuerpo físico se estaba recuperando notablemente bien, mi mente luchaba desesperadamente por procesar el trauma masivo. Las pesadillas comenzaron casi inmediatamente después de recuperar la conciencia completa. Cada vez que cerraba mis ojos para dormir, estaba de vuelta en ese ataúd claustrofóbico, sintiéndolo descender inexorablemente hacia las entrañas de la tierra, escuchando la primera palada de tierra húmeda golpear la tapa de madera. Me despertaba gritando sin control, arañando el aire vacío, convencida absolutamente de que todavía estaba enterrada bajo tierra. El personal del hospital fue maravilloso y comprensivo, proporcionando apoyo psicológico extenso, junto con el tratamiento físico necesario, pero algunas heridas emocionales simplemente no sanan rápidamente sin importar cuánta ayuda recibas. La doctora Chen me explicó con paciencia que estaba experimentando una forma severa de trastorno de estrés postraumático, lo cual era completamente normal y esperado, dado lo que había atravesado. Me conectó con una terapeuta especializada en trauma severo, y lentamente, dolorosamente, comencé a trabajar procesando la experiencia horrible paso por paso. Las sesiones de terapia fueron brutalmente difíciles emocionalmente. Tenía que revivir cada momento terrible, cada sensación aterradora, cada terror paralizante una y otra vez. Pero gradualmente, con mucho esfuerzo y tiempo, comencé a reclamar mi vida del agarre de la pesadilla. Comencé a separar el recuerdo traumático de la realidad presente. Estaba viva y a salvo. Estaba completamente segura ahora. Ya no estaba en ese ataúd horrible nunca más.
Una de las partes más difíciles fue lidiar con mi relación completamente cambiada con mi propio cuerpo físico. Había sido traicionada por él de la manera más cruel, atrapada dentro mientras fallaba en responder a mis desesperados intentos de control. Tenía que aprender a confiar en él nuevamente, a creer que me obedecería, que no me encerraría dentro otra vez sin previo aviso. Cada vez que me sentía cansada o débil, el pánico se instalaba inmediatamente. ¿Qué pasaba si estaba sucediendo nuevamente? ¿Qué pasaba si estaba deslizándome de regreso hacia ese estado horrible? La doctora Chen me aseguró repetidamente que con tratamiento adecuado para el trastorno autoinmune y monitoreo médico cuidadoso constante, la probabilidad de otro episodio cataléptico era mínima estadísticamente. Pero el miedo no es racional ni lógico, y tomó muchos meses de trabajo terapéutico intenso aquietar ese pánico cuando surgía inesperadamente. Mi familia también luchó a su manera, cada uno procesando el trauma de maneras diferentes. Mi madre se volvió casi obsesivamente protectora conmigo, con miedo de dejarme fuera de su vista por periodos prolongados, verificando constantemente que estuviera respirando, que estuviera respondiendo apropiadamente. Mi padre se sumergió completamente en investigar la catalepsia desde todos los ángulos posibles, como si comprenderla intelectualmente pudiera de alguna manera prevenir que sucediera nuevamente. Financió generosamente investigación sobre la condición, ayudó a establecer una fundación para crear conciencia sobre los peligros de muerte mal diagnosticada, y presionó fuertemente por cambios en los protocolos médicos para prevenir tragedias similares en el futuro. James y yo fuimos a terapia de parejas juntos durante meses. La experiencia lo había traumatizado casi tanto como me había traumatizado a mí directamente. Él me había dicho adiós para siempre, me había llorado como perdida, había comenzado el doloroso proceso de seguir adelante con su vida sin mí. Ahora yo estaba de regreso contra todo pronóstico, pero ambos estábamos fundamentalmente cambiados por lo sucedido. Teníamos que reconstruir nuestra relación desde cimientos más honestos, aprender a estar juntos nuevamente, confiar en un futuro que ambos ahora entendíamos profundamente era frágil e incierto. No fue fácil en absoluto. Hubo días cuando el peso de lo que habíamos atravesado amenazaba con aplastarnos completamente, pero también hubo momentos de conexión profunda e íntima, de gratitud por segundas oportunidades inesperadas, de apreciación genuina por el simple milagro de estar juntos respirando. La boda que habíamos estado planificando antes de mi enfermedad fue pospuesta indefinidamente por mutuo acuerdo. Ninguno de nosotros podía enfrentar el pensamiento de una gran celebración pública, de pararnos frente a personas y hacer promesas sobre él para siempre, cuando habíamos sido tan brutalmente recordados de cuán rápidamente el para siempre puede ser robado sin aviso. En lugar de eso, 6 meses después de que comenzara mi recuperación, tuvimos una ceremonia pequeña y completamente privada en nuestro jardín familiar, con solo nuestra familia inmediata y, por supuesto, Thomas como invitado de honor. El jardín se había convertido en mi santuario personal durante la recuperación larga y difícil. Thomas me había enseñado aún más sobre las plantas y su resistencia increíble, sobre su capacidad de sobrevivir condiciones adversas severas, de entrar en dormancia y regresar triunfalmente, de adaptarse y superar obstáculos imposibles. Encontraba paralelos profundos con mi propia experiencia en cada flor que florecía gloriosamente, cada semilla que brotaba contra las probabilidades. La naturaleza se convirtió en mi terapeuta de una manera muy real, mostrándome constantemente que la supervivencia era absolutamente posible, que la vida encuentra un camino incluso en las circunstancias más oscuras imaginables. Thomas y yo pasamos incontables horas juntos en ese jardín sanador. Nunca me trató como una víctima frágil o una inválida que necesitaba protección constante. Me trató exactamente como su estudiante curiosa otra vez, como la niña de 13 años que había querido aprender sobre fotosíntesis y sistemas de raíces complejos. Me enseñó sobre la práctica victoriana de ataúdes de seguridad, inventados específicamente debido al miedo generalizado de ser enterrado vivo que atormentaba a esa época. Me mostró pacientemente que mi pesadilla horrible, aunque extremadamente rara en tiempos modernos, era un miedo que había perseguido a la humanidad durante siglos enteros. Saber que no estaba sola en ese miedo primordial, que otros habían sobrevivido experiencias similares y continuado viviendo vidas plenas y significativas, ayudó más que cualquier medicación posiblemente podría haber ayudado. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que cambió completamente cómo ves la vida
que te hizo reevaluar absolutamente todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo y el mundo que te rodea? Ahí es exactamente donde yo estaba parada. Absolutamente todo se veía diferente ahora a través de mis ojos transformados. Los colores parecían más brillantes y vibrantes porque casi nunca los veo otra vez. La comida sabía más intensa y deliciosa porque estuve tan cerca de nunca probar nada nuevamente. El sonido reconfortante de la lluvia cayendo, la sensación del viento fresco sobre mi cara, el simple acto de respirar libremente sin esfuerzo, todo eso se volvió precioso de una manera que nunca había sido antes de mi experiencia cercana a la muerte. Mi relación con mi propia mortalidad cambió fundamentalmente en todos los sentidos. Antes de mi enfermedad terrible, la muerte era un concepto abstracto y distante, algo que le sucedía a otras personas, algo lejano en el futuro que no necesitaba pensar seriamente. Ahora era íntima e inmediata en mi conciencia. La había tocado personalmente, había sido abrazada por ella, casi había sido reclamada completamente por ella. Pero en lugar de hacerme temerosa y retraída, me hizo absolutamente determinada a vivir plenamente. Me habían dado una segunda oportunidad, un regalo que definitivamente no todas las personas reciben, y no iba a desperdiciarlo de ninguna manera. Comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia, primero en conferencias médicas donde la doctora Chen me invitaba a compartir mi historia detallada para ayudar a educar a proveedores de atención médica sobre la catalepsia y la importancia crítica de exámenes exhaustivos antes de la certificación de muerte. Luego expandí a otros lugares y audiencias, hablando apasionadamente sobre trauma, supervivencia, resiliencia y la importancia de confiar en los instintos incluso cuando contradicen la opinión experta establecida. El papel crucial de Thomas en mi supervivencia se convirtió en una parte central de estas charlas públicas. Quería que las personas entendieran profundamente que la experiencia es valiosa, pero no es infalible bajo ninguna circunstancia. Que a veces la persona con menos credenciales académicas, pero la observación más cuidadosa, puede ver lo que todos los demás completamente pierden. Que debemos crear espacio para voces disidentes, especialmente en asuntos literales de vida y muerte. Abogué firmemente por cambios en los protocolos de certificación de muerte, por periodos de espera obligatorios antes del entierro, por mejor entrenamiento en reconocer catalepsia y otras condiciones que pueden imitar la muerte convincentemente. Algunas de estas iniciativas tuvieron éxito real. Varias escuelas de medicina ahora incluyen estudios de casos sobre catalepsia en su plan de estudios, usando mi experiencia como herramienta de enseñanza práctica. Algunas jurisdicciones implementaron periodos de espera más largos antes del entierro y requirieron que múltiples médicos certificaran la muerte independientemente. No era suficiente para prevenir absolutamente cada caso posible, pero era algo significativo. Era progreso nacido de mi pesadilla, significado extraído dolorosamente del trauma. La fundación que mi padre estableció creció hasta convertirse en una organización significativa, financiando investigación sobre condiciones neurológicas raras, apoyando a sobrevivientes de trauma médico y abogando por derechos de pacientes universales. Me involucré activamente, canalizando mi experiencia hacia ayudar a otros que habían enfrentado horrores similares. Escuchamos historias de personas alrededor del mundo entero que habían sido diagnosticadas erróneamente, que habían despertado en morgues o funerarias, que habían sido salvadas en el último momento posible como yo fui. Cada historia reforzaba la misma verdad fundamental. La muerte no siempre es lo que parece ser, y debemos ser vigilantes, cuidadosos, y dispuestos a cuestionar incluso los pronunciamientos más autoritarios, cuando algo simplemente no se siente correcto. En el primer aniversario de mi casi entierro, mi familia organizó una ceremonia pequeña, pero significativa en el jardín. No era exactamente una celebración alegre, más bien un reconocimiento solemne. Plantamos un árbol, un cerezo floreciente que Thomas seleccionó personalmente, en honor al día en que me devolvieron mi vida. Mientras nos parábamos alrededor de ese árbol joven, turnándonos para colocar tierra alrededor de sus raíces, quedé impactada por el simbolismo profundo. Este árbol crecería fuerte, florecería gloriosamente cada primavera, se pararía como un recordatorio viviente de que la muerte no siempre es el final que aparenta ser, que a veces lo que parece terminado está apenas comenzando su verdadera historia. Mi madre habló primero en la ceremonia, su voz firme ahora de una manera que no había sido durante meses de recuperación.
Habló sobre la agonía insoportable de perder a un hijo, incluso un hijo adulto, y la alegría abrumadora de recuperar ese hijo contra todo pronóstico. Agradeció a Thomas, no por primera vez, y ciertamente no por última, por su coraje extraordinario y su perspicacia única. Mi padre habló sobre la fe religiosa, sobre cómo la suya había sido probada severamente y finalmente fortalecida por la experiencia terrible. James habló sobre el amor verdadero, sobre cuán cerca había estado de perderlo para siempre, y cómo nunca lo daría por sentado otra vez mientras viviera. Cuando fue mi turno de hablar, me encontré luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo resumes una experiencia como la mía? ¿Cómo expresas la profundidad del terror y la altura de la gratitud que viene de ser arrancada literalmente de tu propia tumba abierta? Me decidí por la simplicidad honesta. Morí, dije con voz clara, o al menos todos pensaron que lo había hecho. Y en ese espacio aterrador entre la vida y la muerte, aprendí qué es lo que realmente importa. No la riqueza o el estatus social o los planes grandiosos para el futuro, sino la conexión humana genuina, el amor incondicional y el coraje de confiar en tus instintos incluso cuando el mundo entero te dice que estás equivocado. Thomas me devolvió mi vida física, pero más que eso, me dio una perspectiva sobre la vida que nunca hubiera tenido de otra manera posible. Cada día que vivo es un regalo precioso, cada respiración es un milagro pequeño, y cada persona que nos ama lo suficiente como para luchar por nosotros, para negarse a rendirse con nosotros, para confiar en su intuición incluso cuando es absolutamente aterrador hacerlo, es un tesoro más allá de cualquier medida. Thomas, humilde como siempre hasta el final, intentó desviar toda la atención hacia otros, pero no se lo permití de ninguna manera. Había encargado la construcción de un banco para ser colocado en el jardín, con una placa que decía, en honor a Thomas Bennett, quien conocía la diferencia entre dormido y muerto, y tuvo el coraje de actuar sobre ese conocimiento. Con gratitud eterna, Catherine. Lloró cuando lo vio finalmente. Este hombre que se había mantenido fuerte a través del caos de detener un funeral, que había permanecido firme frente a la ira y la incredulidad, finalmente permitiéndose sentir el peso completo de lo que había hecho y lo que significaba. Todos lloramos ese día especial, pero eran lágrimas buenas, lágrimas purificadoras, lágrimas que lavaban algo del trauma acumulado y dejaban espacio para sanación genuina y esperanza renovada. El segundo año después de mi recuperación fue considerablemente más fácil que el primero, y el tercero más fácil todavía. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes gradualmente, los ataques de pánico más manejables con técnicas aprendidas. Aprendí a vivir con la experiencia en lugar de ser consumida por ella constantemente. Regresé a alguna apariencia de vida normal, aunque nunca sería exactamente la misma persona que era antes. ¿Cómo podría serlo? Había estado al borde absoluto de la muerte y regresado. Había experimentado la pérdida definitiva de control y la restauración milagrosa de ese control. Ese tipo de experiencia te cambia a nivel fundamental. Remodela tus prioridades completamente. Reescribe tu comprensión de qué es lo que realmente importa en la vida. James y yo tuvimos nuestra primera hija 3 años después del incidente, una niña hermosa que llamamos Esperanza. El embarazo fue monitoreado cuidadosamente en cada etapa, cada cita prenatal llena de anticipación, mezclada con ansiedad persistente. ¿Qué pasaba si el estrés desencadenaba otro episodio? ¿Qué pasaba si le transmitía la condición a mi hija? La doctora Chen nos aseguró repetidamente que el trastorno autoinmune era manejable con medicación apropiada y que la probabilidad de transmitir una predisposición a la catalepsia era mínima estadísticamente, pero el miedo no escucha estadísticas racionales. Cuando Esperanza nació, saludable y gritando con pulmones fuertes, sentí un sentido de plenitud que no sabía que me estaba faltando. Esto era la vida continuando, avanzando, negándose a ser definida por trauma pasado, sosteniéndola en mis brazos, sintiendo su calor, sus deditos agarrando los míos. Quedé abrumada con gratitud, no solo por su existencia, sino por la mía propia. Estaba aquí para sostener a mi hija porque Thomas se había negado a dejar que me enterraran. Cada hito que alcanzaba, cada sonrisa, cada palabra, cada paso, era un regalo que posiblemente nunca hubiera recibido. A medida que Esperanza crecía, me preguntaba cómo le contaría mi historia.
¿Cómo le explicas a tu hija que una vez fuiste enterrada viva, que casi mueres antes de que ella fuera siquiera concebida, que el instinto de un jardinero fue todo lo que se interpuso entre su existencia y su no existencia? Decidí temprano que se lo contaría cuando tuviera edad suficiente para entender, porque mi historia también era su historia. Era la historia de cuán frágil es la vida, cuán preciosa, cuán digna de luchar por ella. Era la historia de cómo a veces la voz más importante en la habitación es aquella que todos los demás quieren silenciar. Era la historia de confiar en tus instintos, defender lo que crees incluso cuando es aterrador, y nunca jamás rendirse con alguien que crees que todavía podría tener una oportunidad. Thomas continuó trabajando en nuestros jardines fielmente, aunque le habíamos dejado muy claro que podía retirarse con beneficios completos en cualquier momento que deseara. Decía que el jardín lo necesitaba, pero sabíamos la verdad. El jardín era su propósito, su alegría, su meditación diaria. Amaba el trabajo, amaba nutrir vida, amaba ver cosas crecer y florecer bajo su cuidado experto. Esperanza lo adoró desde el momento en que tuvo edad suficiente para tambalearse por el jardín. Él le enseñó las mismas lecciones que me había enseñado a mí, sobre paciencia y observación cuidadosa, sobre los ciclos de crecimiento y dormancia, sobre cómo distinguir cuando algo necesita agua o luz solar, o simplemente tiempo para descansar. Viéndolos juntos, quedaba recordada de la hermosa continuidad de la vida, cómo el conocimiento y la sabiduría pasan de generación en generación, cómo un hombre que salvó mi vida ahora estaba enriqueciendo la vida de mi hija con su enseñanza gentil y comprensión profunda del mundo natural. En el 5º cumpleaños de Esperanza, me preguntó por qué había un banco con el nombre del señor Thomas grabado en él en el jardín. Me senté con ella en ese mismo banco conmemorativo y le conté una versión simplificada de mi historia adaptada a su edad. Le conté que a veces las personas cometen errores, incluso personas muy inteligentes como los médicos, y que el señor Thomas había notado un error que salvó mi vida. Le dije que debido a su valentía y su observación cuidadosa, yo estaba aquí para ser su mami. Ella procesó esto de la manera en que los niños lo hacen, con una mezcla de curiosidad inocente y aceptación natural. Luego dijo algo que trajo lágrimas inmediatas a mis ojos. Entonces el señor Thomas es como mi héroe también, porque sin él no te tendría a ti. Sí, le dije abrazándola fuerte. Sí, exactamente eso. A medida que pasaron los años y Esperanza creció, continué mi trabajo de defensa, mis charlas públicas, mi participación con la fundación. La historia de mi casi entierro se volvió menos cruda con el tiempo, más refinada en la narración, pero nunca perdió su poder de impacto. Las audiencias quedaban cautivadas por el horror de ello, inspiradas por la supervivencia, profundamente conmovidas por el papel de Thomas en mi rescate. Conocí a otros sobrevivientes, personas que habían sido diagnosticadas erróneamente, que habían despertado en mesas de autopsia, que habían sido salvadas por trabajadores alertas de funerarias o miembros observadores de la familia. Cada historia reforzaba la misma verdad. La muerte no siempre es lo que aparenta ser, y debemos ser vigilantes, cuidadosos y dispuestos a cuestionar incluso los pronunciamientos más autorizados cuando algo no se siente correcto intuitivamente. La comunidad médica, para su crédito, tomó estas historias seriamente. Los protocolos mejoraron gradualmente, el entrenamiento se mejoró, la conciencia se elevó significativamente. Nunca sería perfecto. El cuerpo humano es demasiado complejo y misterioso para la perfección, pero mejoró notablemente. Menos personas sufrirían lo que yo sufrí, debido a las lecciones aprendidas de mi experiencia y otras similares. Eso me dio propósito profundo, dio significado al trauma horrible. No era solo una víctima de una condición rara, era una voz para el cambio, una defensora de los vulnerables, un recordatorio de que la vigilancia salva vidas reales. En el 10º aniversario de mi casi entierro, organizamos una celebración más grande. Thomas tenía 70 años ahora, todavía trabajando en los jardines, aunque a un ritmo más gentil. Esperanza era una niña brillante y curiosa de 10 años, que conocía mi historia perfectamente, y se había convertido en algo así como una defensora junior, dando presentaciones en su escuela sobre la importancia de confiar en tus instintos y hablar cuando ves algo incorrecto. La celebración reunió a todos los que habían sido parte de mi viaje, los médicos que me habían tratado, los terapeutas que me habían ayudado a sanar,
la familia que me había apoyado incondicionalmente, y más importante, Thomas, el jardinero que había salvado mi vida. Nos reunimos en el jardín, rodeados de flores y árboles que Thomas había nutrido a lo largo de los años, y di un discurso que había estado preparando en mi cabeza durante meses. Hablé sobre el viaje desde ese día terrible hasta esta celebración, sobre el crecimiento y la sanación, sobre el propósito que había encontrado en la defensa y educación, pero principalmente hablé sobre gratitud profunda, gratitud por el coraje de Thomas, por el amor de mi familia, por los profesionales médicos que me habían ayudado a recuperar, por cada respiración que había tomado en los 10 años desde que casi perdí la capacidad de respirar para siempre. Anuncié que la fundación estaba estableciendo una beca en nombre de Thomas para estudiantes que estudiaran horticultura, botánica o cualquier campo relacionado con la observación cuidadosa de la vida, porque Thomas me había enseñado que a veces las habilidades más importantes no se aprenden en universidades prestigiosas, sino que se desarrollan a través de años de atención paciente al mundo que nos rodea, a través de la humildad de confiar en lo que ves, incluso cuando otros te dicen que estás equivocado, a través del coraje de hablar incluso cuando tienes miedo. Thomas, por supuesto, intentó protestar este honor, afirmando que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho. Pero todos sabíamos mucho mejor. No todos habrían tenido su conocimiento, sus habilidades de observación, su coraje o su compasión. Era único, y su contribución a mi vida y las vidas de todos los que me amaban merecía reconocimiento. Mientras el sol se ponía sobre el jardín esa tarde especial, me encontré parada junto al cerezo que habíamos plantado 10 años antes. Era magnífico ahora, sus ramas extendiéndose ampliamente, su tronco fuerte y estable. Cada primavera estallaba en nubes de flores rosadas, un recordatorio anual de renovación y segundas oportunidades. Esperanza vino a pararse a mi lado, deslizando su mano en la mía. «Mamá», dijo, «¿todavía te asustas por lo que pasó?» Pensé en cómo responder honestamente, pero de manera apropiada para su edad. «A veces», admití, «a veces tengo pesadillas, o me siento en pánico sin razón aparente, pero principalmente me siento agradecida, porque esa cosa aterradora que me sucedió también me enseñó cuán preciosa es la vida, cuánto me aman las personas, y cuán importante es notar las cosas y hablar cuando algo parece incorrecto». Ella asintió, procesando esto. Luego dijo, «Me alegro de que el señor Thomas se diera cuenta. Me alegro de que estés aquí». «Yo también, mi amor», dije apretando su mano. «Yo también». Mirando hacia atrás ahora, desde la ventaja de alguien que sobrevivió lo insuperable, puedo ver los patrones en mi historia que no eran visibles cuando los estaba viviendo. Puedo ver cómo mi enfermedad fue un despertar, no solo sobre mi salud, sino sobre mi vida entera. Había estado a la deriva, pasando por los movimientos del privilegio, planificando un futuro sin realmente pensar en qué quería que ese futuro fuera. El episodio cataléptico, tan traumático como fue, me obligó a reevaluar absolutamente todo, a elegir conscientemente cómo quería vivir en lugar de simplemente aceptar el camino que había sido trazado para mí. Me involucré más en trabajo caritativo, más consciente de cómo usaba mi riqueza y privilegio, más consciente de las personas a mi alrededor y sus luchas. Desarrollé relaciones más profundas con personas que previamente había dado por sentado, incluyendo mis padres, cuya devoción durante mi enfermedad me mostró cuánto era amada realmente. Aprendí a ser vulnerable, a pedir ayuda, a admitir cuando estaba luchando en lugar de mantener la fachada perfecta que la riqueza y la crianza me habían enseñado a presentar al mundo. Más importante, aprendí el valor de absolutamente cada día. No de una manera cliché, sino en un entendimiento profundo, a nivel de huesos, de que este momento, ahora mismo, es todo lo que tenemos garantizado. Mañana es un quizás, la próxima semana es una esperanza, el próximo año es un sueño, pero ahora mismo, esta respiración, este latido del corazón, este momento de conexión con otro ser humano, esto es real y precioso y merece nuestra atención completa y apreciación. ¿Alguna vez has pensado en qué harías diferente si te dieran una segunda oportunidad en la vida? No me refiero de manera hipotética. Quiero decir, realmente pensado en ello, imaginado, sentido el peso de esa pregunta. Yo lo he vivido,
Y puedo decirte que la respuesta es tanto más simple como más profunda de lo que podrías pensar. Prestarías atención, notarías las cosas, les dirías a las personas que las amas, tomarías riesgos que importan y evitarías riesgos que no importan. Dejarías de esperar el momento perfecto, porque entenderías que no hay momento perfecto. Solo hay ahora. Y ahora se está escapando incluso mientras intentamos aferrarnos a él. Así que aquí estoy, 15 años después del día en que casi muero, compartiendo mi historia contigo porque creo que importa genuinamente. Creo que en algún lugar ahí afuera, alguien necesita escuchar que la supervivencia es posible, que el trauma puede ser transformado, que las segundas oportunidades existen incluso cuando todo parece perdido. Creo que alguien necesita entender la importancia de confiar en sus instintos, de hablar incluso cuando es incómodo, de prestar atención a los detalles que todos los demás pasan por alto. Tal vez eres tú esa persona. Tal vez has pasado por tu propio trauma, tu propia experiencia cercana a la muerte, tu propio momento cuando todo cambió. O tal vez estás enfrentando una situación ahora mismo, donde sabes que algo está mal, pero todos los demás te están diciendo que estás equivocado. Tal vez necesitas permiso para confiar en ti mismo, para ser el Thomas en la historia de otra persona, para negarte a seguir el consenso cuando tu intuición te dice algo diferente. Estoy aquí para darte ese permiso. Confía en ti mismo, confía en tus observaciones, confía en tus instintos. Sí, los expertos son importantes. Sí, la educación y el entrenamiento importan. Pero a veces la información más crucial viene de la atención cuidadosa, de años de observación, de una disposición a ver lo que realmente está allí, en lugar de lo que esperamos ver. Thomas me vio, realmente me vio, cuando todos los demás solo veían un cadáver. Su visión salvó mi vida, y he pasado cada día desde entonces intentando honrar ese regalo, viendo verdaderamente el mundo a mi alrededor, prestando atención, confiando en lo que observo incluso cuando contradice lo que me dicen. Esto es lo que quiero dejarte. La vida es frágil y preciosa y más misteriosa de lo que usualmente reconocemos. La muerte no siempre es lo que aparenta ser, pero tampoco la vida. Nos movemos a la deriva por nuestros días medio dormidos, asumiendo que mañana vendrá, asumiendo que tenemos tiempo, asumiendo que las personas que amamos siempre estarán allí. Y entonces algo sucede. Una crisis, una pérdida, un casi accidente, y de repente estamos despiertos. De repente vemos claramente, de repente entendemos lo que hemos estado dando por sentado. No esperes esa crisis para despertarte. Despierta ahora mismo. Mira tu vida con ojos frescos. Nota a las personas que te aman, las oportunidades que tienes, los momentos de belleza y conexión que suceden cada día si estás prestando atención. Diles a las personas que importan para ti. Toma los riesgos que se alinean con tus valores. Deja de esperar permiso para vivir la vida que quieres vivir. Y si te encuentras en una posición como Thomas estaba, donde ves algo que todos los demás están perdiendo, donde sabes que algo está mal aunque los expertos no estén de acuerdo, ten el coraje de hablar. Sí, podrías estar equivocado. Sí, podrías enfrentar críticas o ridículo. Pero ¿qué pasa si tienes razón? ¿Qué pasa si tu voz, tu observación, tu disposición a causar una escena podría salvar la vida de alguien? No vale la pena el riesgo de vergüenza. Le debo mi vida a un hombre que estuvo dispuesto a tomar ese riesgo, que valoró mi supervivencia potencial por encima de su propia comodidad y reputación. He intentado pagar eso hacia adelante abogando por otros, compartiendo mi historia, alentando a las personas a confiar en sí mismas y hablar. Pero no puedo alcanzar a todos, y mi voz es solo una voz. Tú también tienes una voz. Tienes instintos, observaciones, conocimientos que nadie más tiene. No los guardes para ti por miedo o incertidumbre. Compártelos. Habla. Déjalos ser escuchados. Podrías salvar la vida de alguien. Podrías cambiar la trayectoria de alguien. Podrías ser la diferencia entre una tragedia y un milagro. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Has experimentado algo que cambió completamente tu perspectiva sobre la vida? ¿Alguna vez has estado en una posición donde tuviste que confiar en tus instintos por encima de la opinión experta? ¿Te han dado una segunda oportunidad? ¿O se la has dado a alguien más? Comparte tu historia en los comentarios aquí abajo. Tu experiencia importa, y alguien ahí afuera necesita escucharla. Entender estas experiencias, aprender de ellas, conectarnos a través de ellas,
Así es como construimos una comunidad de conciencia y apoyo. Así es como aseguramos que menos personas sufran el tipo de trauma que yo soporté. Así es como honramos a las personas como Thomas, que ven lo que otros pierden y tienen el coraje de actuar sobre esa visión. Si mi historia tocó tu corazón, si te hizo pensar diferente sobre la vida y la muerte, y la naturaleza preciosa de cada momento, por favor deja un like en este video. Ayuda a que más personas encuentren esta historia. Ayuda a difundir la conciencia sobre la catalepsia y la muerte mal diagnosticada. Ayuda a construir una comunidad de personas que entienden que la vida es frágil y vale la pena luchar por ella. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de supervivencia y resiliencia, y las cosas extraordinarias que las personas ordinarias hacen cuando se enfrentan a situaciones imposibles, por favor suscríbete a Desde mi Mirada. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia, porque cada historia compartida es una vida honrada, una lección aprendida, una conexión hecha. Todos estamos en esto juntos, navegando esta experiencia extraña y hermosa y aterradora de estar vivos, y a veces lo más poderoso que podemos hacer es compartir nuestras verdades entre nosotros, decir, esto me sucedió, y sobreviví, y esto es lo que aprendí. Gracias por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad, por preocuparte lo suficiente como para escuchar sobre el día en que morí y el jardinero que se negó a dejarme quedar muerta. Gracias por estar aquí, por estar vivo, por estar dispuesto a prestar atención al mundo que te rodea. Cada uno de ustedes importa. Cada historia que tienes merece ser contada. Y cada día que despiertas es un regalo, hayas sido enterrado vivo o no para probarlo. Vive como si supieras eso. Vive como si cada momento contara, porque así es. Todos cuentan. Nos vemos en la próxima historia.